Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Este es un episodio más de Pura Parla. El día de hoy nos acompaña esta queridísima Leslie Zambonín. Vamos a tener una práctica, ¿sí ves? Ya la estoy embarrando. Hoy vamos a tener una plática muy interesante. Entonces, nada, vamos a comenzar de una vez porque es un tema al que le tengo mucho interés y sé que a mucha gente también le puede ayudar. Así que nada, Leslie, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo. ¿Cómo estás? Hola Santi, muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, muy inquieto por hablar, la verdad. Es un tema que le tengo Bastante. bastante interés y casi que no, qué problema para encontrarnos. Qué Si así difícil es, coordinar. sí, no, Y pero eso también, que o es sea, virtual. sí, eso te iba a decir, es que pues uno piensa que es fácil, pero pues cada uno tiene sus horarios y tal, entonces sí te agradezco mucho el espacio que nos brindas para, para apoyar este proyecto. Entonces, nada, sí quisiera comenzar contándonos un poquito para la gente que no te conozca, para que te presentes un poquito con la gente que no te conozca. Ok, bueno, ya me presentaste. Yo soy Leslie Zamboni, soy psicóloga. Actualmente estoy trabajando para una IPS en Popayán. Lo que hago básicamente es, me dan pacientes, me acerco a los domicilios, realizo valoraciones, seguimientos. La mayoría de los pacientes son geriátricos. Sin embargo, también hay pacientes pues que por distintas enfermedades o dificultades no les queda fácil movilizarse. Por eso pues yo me acerco a los domicilios. Entonces recorro la ciudad casi todo el tiempo buscando mis pacientes. Eh, pues sí, es más que todo. Amiga, que dijiste algo, ¿cómo así? ¿Pacientes? ¿Qué fue lo que dijiste? No te alcancé a entender bien. Geriátricos, abuelitos. Ah, ok. Ok. Es que como que no alcancé a captar bien la idea. Pues aquí sí me disculparás, Sí, yo la verdad no sé mucho del tema, entonces esa es otra de las para cosas eso por las que me estamos. interesa muchísimo. Sí, y muchas gracias, Dios le pague. Sí me gustaría No, cambio de vuelta. desde, pues como para empezar, saber qué te llevó en el camino de la psicología, o sea, qué te despertó esa chispita de decir, yo quiero estudiar esto, voy a estudiar esto, voy a hacer esto, ta, 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 ta. Bueno, como alguna vez te comenté, yo siempre he querido estudiar medicina. Sin Ok, embargo, pues no se pudo, no pasé. No digo que no lo vaya a hacer algún día, espero hacerlo algún día, pero no pasé, entonces pues tenía que hacer algo con mi vida y conocí a una psicóloga que me inspiró, digamos, a seguir sus pasos porque me pareció una persona muy correcta, muy genial. No compartí mucho con ella realmente, pero fue como suficiente para decir, no, yo quiero hacer lo que hace ella. Y ok. sí, digamos que esa fue como la razón principal. Y podemos saber cómo se llama, nomás el nombre. Ay, no me acuerdo. No No sé, me pues. acuerdo, sé que yo hice un pre-ICFES, sí, para pasar a Ajá, Unicaucas. No pasé, pero tuvimos clase con esa psicóloga, ella nos hizo un test para evaluar como la madurez que se tenía ok. mental, física, bueno, eso. Entonces, ella solamente nos hizo el test y luego nos explicó las respuestas y cómo funcionaba pues el test. Y ya, eso fue suficiente. Yo dije, yo quiero ser psicóloga. ¿Y eso hace cuánto fue? Eso fue en el 2015, hace 8 años. 8 años. Sí, 8 años. Sí, sí, yo hace 15 años. Claro, 8 años. Pero tú de graduada, ¿cuántos llevas? ¿Cuántos llevas ya, mejor dicho, con el título y cuántos llevas ya laborando como psicóloga? Ok, yo por cuestiones de inglés me gradué en el 2021, en julio del Ok, 2021, y comencé a trabajar
En mayo del 2022. ¿Y qué? Llevo un año Un trabajando. año laborando. Ujú. Y en ese año ya, no sé, puedes considerar hablar ya de los pros y los contras que tiene esta profesión. Es algo muy llamativo porque la psicología, no sé, yo siento que a día de hoy, lastimosamente, sigue teniendo ese tabú, un poquito menos que antes, pero sigue teniendo ese tabú de como que no, que psicología, que ta, 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 ta. Entonces, no sé, tú desde tu perspectiva como psicóloga, ¿cuáles dirías que sean los pros y los contras? Como las cositas que tú dices, ah, qué chévere, y otras que dices, "Mm, Sí, no. Pues mira que cuando hablas de tabús, es muy común que, digamos, te dan un paciente, tú llamas para agendar la cita y muchas veces me han dicho, no, pero si yo no estoy loco, o yo ujú, para qué necesito un psicólogo si yo no estoy loco, o como para allá es iba. más que todo en Sí. ese punto, entonces uno tiene que explicar como que no es para gente loca, que pues ya no hay gente loca, ¿no? No se les dice así, pero sí es como más que todo, digamos que ese gran tabú de que no, yo no estoy loco, no, yo no quiero un psicólogo porque no lo necesito, yo estoy bien. Sí, Y digamos que en los pros sería totalmente lo contrario, personas que te dicen, ay, sí, me interesa mucho, me gustaría su visita, necesito esto, entonces como que confían mucho en la profesión que haces, en lo que tratas de apoyarlos, y pues sí, están como los dos polos. Esos es básicamente los pros y los contras de esto en general. y hablando de los pros, ¿cómo definirías la ayuda que brinda la psicología a una persona? O sea, cambia mucho para las personas que nunca han estado en una terapia o en una consulta de esto. Cambia mucho una persona que ha llevado un proceso de psicología a una en la que nunca ha vivido la experiencia. Y claro, porque cuando tú te permites confiar en la psicología y en el proceso que se va a llevar, digamos que tú te abres a nuevas experiencias, a nuevas cosas, y simplemente el hecho de que tengas una persona con conocimiento que te vaya guiando por un camino, digamos que no en el que no te vas a equivocar, sino en el que vas a aprender de ti mismo, de las otras cosas y de cómo seguir adelante, digámoslo así. Sí. Va a cambiar tu perspectiva, va a cambiar tu mundo, vas a ser una persona completamente diferente y entiendes muchas cosas. Ahora que dijiste eso de que iba a ser una persona profesional que te guiara, me acordé de algo. Y es que yo no había sabido, no hace mucho me di cuenta de que otra de las cosas que uno cree antes de conocer el mundo de la psicología es que los psicólogos daban consejos. Perdón, perdón, yo sé que en un principio uno se las cree. Uno piensa que es eso. Uno dice, no, ¿yo para qué voy? Una es a la que tú decías, que no, yo no estoy loco, no necesito un psicólogo. Y la otra es que yo no necesito que me aconseje. Pero es que los psicólogos no hacen eso. Y yo, la verdad, me Ajá. demoré en darme cuenta. Cuando me lo dijeron era como que, ¿cómo así? Y entonces, yo la verdad pensé que era eso. Pero sí me gustaría que les aclararas eso a la gente que aún tiene ese pensamiento, que los psicólogos no dan consejos. Sí, también es muy común escucharlo. ¿Qué me aconseja, doctora? No, no te doy un consejo. Somos más que todo como una guía. Eh, ¿Por qué? Porque somos muy singulares. Entonces, las cosas que me pasan a mí no te van a pasar a ti y no las vas a ver del mismo modo. Por lo tanto, lo que me afecta a mí no es igual a lo que te afecta a ti. Lo que nos afecta es una perspectiva muy individual. Entonces, asimismo, eh, digamos que las soluciones son en individual. Entonces, no damos consejos, somos una guía para tratar de superar ciertas cosas y ciertas dificultades que se puedan presentar en ciertos momentos. Y teniendo en cuenta eso de que eres la persona que nos puede aportar guías a nosotros los pacientes, ¿cuál crees que es que es como, cómo decirlo, como el objetivo de una terapia o de un procedimiento psicológico? Es ese guiar, en resumidas cuentas es guiar, ¿o cómo lo Sí, definirías tú? sí.
Sí, yo lo veo así porque, como te digo, somos individuales. Las cosas que nos gustan, las cosas que nos afectan, nuestros miedos, todo depende de nuestra propia perspectiva. Entonces, Ok. asimismo, las soluciones y los objetivos, las metas que tenemos, para cada uno son diferentes. Entonces, sí, es como que guiarte a ese objetivo que tú mismo tienes. Y sabiendo eso, ¿tú cómo sabes si una persona necesita terapia? ¿O eso tiene que ser voluntad propia? En plan, ah, yo quiero o yo no quiero. O un psicólogo no puede decir, ah, mira, Yo, ¿tú por qué no vienes a mi consultorio? bueno, normalmente considero que todos necesitamos, porque todos necesitamos ser escuchados y más si es por alguien que, digamos, tiene esas capacidades, esos conocimientos para guiarte de una mejor manera a, a ese ser mejor, digámoslo así. Claro. Pero es muy difícil trabajar con una persona que no quiere hablar contigo. Entonces, sí, ahí está el punto. Tú deberías querer tener terapia, deberías querer hablar con un psicólogo para que las cosas fluyan mucho mejor. Porque si tú no quieres, si tú estás obligado a hacer algo, es muy difícil. Me imagino que el proceso es muy complicado para ustedes, ¿no? Si no hay esa, si la otra persona no está abierto Sí, al sí, sí, sí. diálogo Sí, y a porque, hablar. ajá, hay que arrancar las palabras a la fuerza y pues eso no es lo ideal. ¿Y te han tocado experiencias así? Sí, como te digo, pues normalmente me paso más con las personas que me dicen, yo no quiero psicólogo, yo no estoy loco. Eh, Ujú. Conocí un paciente que lo primero que me dijo fue eso. Entonces yo le expliqué, le digo, no, es que solamente quiero saber cómo estás, quiero hablar contigo, quiero conocerte. Me dijo, está bien, como que bueno, por no dejar. Ujú. Fue muy, muy cerrado, entonces es muy difícil tratar de tener una conversación fluida, de entenderlo, de comprender su situación. Entonces sí, fue bastante complejo. Lastimosamente no pude llevar un proceso con él porque, pues como te contaba, ahorita estoy trabajando con pacientes que tienen enfermedades complejas, entonces este chico falleció, entonces no se pudo hacer un Oh. seguimiento. Ujú. ¿Cómo que este chico era joven? Ah, no tanto, tenía, uy, no recuerdo, más o menos 34 años, Mm. tenía fibrosis Y, ese, quística. y una persona de 34 años está, es que no sé cómo preguntar eso, o sea, en la psicología también hay, en plan, rangos de edades en los que se ve más notorio la necesidad de psicología. Digamos, no, la psicología tiene mucha gente, muchos niños, muchos adolescentes, ya muchos mayores, muchos adultos en general. Ah, yo consideraría que, como te dije, todos necesitamos, entonces no hay como unos rangos en donde unos necesiten más que otros, pero sí hay psicólogos especializados en diferentes edades. Por ejemplo, están los psicólogos Ah, ok. infantiles, sí. Entonces, sí, más que todo eso, porque así mismo, pues se presentan problemas que se dan solamente en cierta edad. Por ejemplo, Ujú. el autismo, digamos, se detecta a temprana edad, en cambio, por ejemplo, un niño no va a tener senilidad, Ok. ¿sí? O Alzheimer. Y tú desde un principio quisiste trabajar con gente de la tercera edad, como estás trabajando hoy en día. Resulta y pasa que no soy muy paciente, entonces los niños no son mi objetivo. Qué pecado. Sí, los niños no son muy apetecidos por mí. Sí, pero ya es cuestión de gustos, de cómo tú, cómo quieres manejar en cada sector, ¿no? Claro, pero mira que ahorita el hecho de que, digamos, yo esté trabajando con personas que tengan enfermedades complejas no quiere decir que no me hayan tocado niños. Me han tocado niños con enfermedades bastante complejas, entonces hay que aprender, hay que trabajar, hay que aprender a manejarlos así pues, así mismo trabajar con los papitos, ¿ya? Porque como te digo, como mi población es
enfermedad compleja o terminales. Entonces hay que involucrar muchísimo, muchísimo a la familia. Entonces, en los Y es, casos, por ejemplo, de los niños, es bastante complejo porque pues es ver a un papá sufrir por su hijo. ¿Ya? Entonces mm, hay que aprender a trabajar con eso. me imagino que debe ser muy complejo eso. O sea, creo que Sí, es un tema denso, pero también me interesa saber cómo manejan ustedes, porque a ver, todos somos personas y todos podemos sufrir, entonces no sé cómo manejan ustedes los psicólogos, o tú, desde tu experiencia, cómo has manejado el estar trabajando con personas en esta condición y cómo te ha afectado eso, o cómo tratas de manejarlo, de que no te afecte más de lo normal. ya. Pues sí, es muy, muy difícil porque como te digo, son personas que tú llegas, están postradas en cama, son abuelitos que ya tienen pañal, que necesitan terapia física porque ya no se pueden mover. Entonces, asimismo, sus familias se ven afectadas, necesitan un cuidador, una persona que esté todo el tiempo pendiente, pues, del aseo, de papeleo, de medicamentos, todo eso. Y claro, pues como al principio de todas las cosas fue muy difícil porque te cargas emocionalmente de un montón de cosas, entonces llegas a casa con unas ganas de querer llorar porque todo esto te afecta y es muy Sí, difícil, claro. pero en primeros auxilios psicológicos, cuando hay una emergencia, se utiliza una técnica que fue lo que yo empleé para poder que no me afectara tanto esto. Y es que, como yo trabajo en una IPS, mis compañeros son otros profesionales, entonces tú conversas con ese otro profesional que ya conoce al paciente y sueltas toda esa carga que profesionalmente se sabe manejar. ¿Ya? Ok. Entonces, más que todo lo hacía con trabajo social o con los médicos, también te encuentras con auxiliares de enfermería, entonces digamos que esas cargas emocionales al ya conocer el paciente son mucho más sobrellevadas por las personas, por los profesionales que ya conocen a ese paciente. Entonces, así no te traes toda esa carga a la casa y no afectas a tu familia y no te afectas a ti mismo. Allá quería llegar a cómo puedes llegar a influir tu trabajo con tus propias relaciones, en tu casa, con tus relaciones sentimentales, con tus amigos, con tu familia en general. Porque me imagino que sí debe ser muy complejo, o sea, toda la carga energética y todo lo que te cuentan y todo el dolor que puedes llegar a manejar, cómo separar lo profesional de de lo tuyo, ¿sí me entiendes? Eso es lo que me da Claro. curiosidad. Y es muy difícil, ¿no? Porque a pesar de que somos profesionales, también somos humanos, entonces hay muchas cosas que nos afectan. Y yo que soy tan chillona, entonces no, yo llegaba a mi casa y era bastante difícil, porque muchas veces, pues mis papás o pues mi familia en general me preguntaban como, ¿cómo le fue? Ya, entonces yo llegaba como con eso, con esas emociones, con esos sentimientos y muchas veces sin decir este paciente nombres, ¿no? Porque eso no se hace, pero como que contaba para tratar de descargarme y terminaba llorando o se me quebraba la voz como recordando pues esos momentos difíciles que muchas veces tienen que pasar las personas, las familias, pero pues creo que lo más importante es desahogarse. Entonces soltar y no tener esas cargas a la espalda porque eso es lo que termina afectándonos. Wow, es muy complejo, ¿no? Sí. Es de las cosas que uno, que es ajeno a esa profesión, o que casi no conoce de ese mundo, uno no se las imagina. Yo creo que mucha gente que la está viendo, en algún momento llegó a pensar, psicología, nah, nah, porque es una de las cosas que pasa, Sí. lastimosamente. Pero también me gustaría saber, ¿sabes qué? Desde, desde tu recorrido académico y laboral, ¿qué cosas de la psicología tú como que dijiste, uy, espérese, eso no era lo que yo pensaba? Esto no era así de chévere o esto no era así como me lo pintaban, esto está maluquito. ¿En algún momento llegaste a pasar por una etapa así? Ay, pues yo creo que más que todo en la experiencia por justamente lo que acabamos de hablar. Entonces, ese choque de que tú dices,
cuando estás en la academia, tú dices, o te explican, ¿no? Que tienes que tratar de controlar tus sentimientos en esos momentos y cuando llega la experiencia, que llegas al domicilio y que ves la realidad y que los pacientes te cuentan esas cosas y que tú ves, digamos, ese sufrimiento, tú dices como, "Jue puta, esto no es tan fácil como lo decían, es bastante Sí, complejo y uno se carga muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero yo creo que no se aprende a manejar, es muy difícil, porque hay casos y hay situaciones que te afectan mucho. Pero como te decía, pues he tratado de manejarlo de ese modo, descargando con los profesionales que ya conocen a los pacientes para no traerme eso a hombros y para no traerlo a casa. Eso yo creo que fue como el choque más duro. ¿y qué más técnicas utilizas? ¿Hay más? O sea, como que te digan, puede hacer Sí, esto para que no se cargue o para que se desahogue no con su claro, familia, sino con usted mismo o así. ¿Qué más claro, cositas le enseñan? llorar me ha servido muchísimo. Como te Sí. decía, soy muy chillona, entonces cuando me cargo emocionalmente termino llorando. Cuando lo hago en mi casa normalmente intento pues que no me vean porque no me gusta que me vean llorar, pero si de pronto me llegan a encontrar yo, no, es que tuve este paciente, tal cosa, pues sí explicas, Claro. ¿vale? Pero pues llorar te descarga muchísimo. Yo creo que después de llorar eres una persona nueva. También me ha servido escribir sobre lo que siento. Eso se queda en Oye, el papel y es sí, como si paras esas emociones, esos sentimientos y los dejas en el papel. Y a mí personalmente me gusta mucho quemarlos después, porque siento que se van. quemar el papel, Entonces, escribir y quemar. Oye, yo había visto eso, pero me lo habían dicho, pero la verdad nunca lo he practicado. He escrito mucho, pero no lo quemo. Entonces no sé. si no quieres que se vaya, no es necesario quemarlo. Yo lo quemo porque, como te digo, entonces son cosas que me cargaban, que no quería tenerlas sobre mí, que no quería pues ese peso, entonces lo quemo para que literalmente se vaya con esa ceniza del fuego. Oye, pero qué buena técnica. Tiene, tiene, ¿qué? Tiene, ay, ¿cómo se dice? Se me olvidó el nombre. O sea, concuerda, sí, te la compro. Bueno, me gustaría saber también qué mitos, más allá de ese que ya hablamos, del de, que es que yo no estoy loco, y el otro, el de, no, no te consejos. ¿Hay más mitos sobre la psicología que lleguen a tus oídos y que en este momento quieras desmentir toda la gente que pueda estar viendo esto? A ver, yo pienso, pues así, la verdad no se me vienen a la cabeza porque creo que esos dos son como los más fuertes, pero no sé, yo creo que debe haber más. Ya, por ejemplo, muchas veces he escuchado que te dicen que como psicólogo no te vas a dejar afectar por ciertas cosas o por nada, Ujú, ya. ujú. Entonces, no sé, te ven mal o te ven triste, te ven llorando por X razón y te dicen, pero ¿es psicólogo? ¿Por qué? Entonces, no, Mm. soy psicólogo, pero yo también soy humano, a mí también me duelen las cosas, yo también lloro, yo también sufro. Entonces, y realmente siento que, o pues por lo menos a mis compañeros cuando estábamos estudiando nos afectaba mucho porque nos daba mucho mal genio que la gente terminara diciendo esas cosas, porque es como si te volvieran un robot, como que eres psicólogo, nada Sí, te va a afectar. sí, exacto. No, no. Pero que, Entonces, sí, loco, ya me acordaba, sí. Sí, de verdad, sí lo he escuchado también. sí, y es feo porque te quitan esa posibilidad como de sentir las cosas, más que todas las negativas, porque es como si dijeran, no te puedes afectar, pero sí me puedo afectar, me tengo que afectar, que yo siento. Me gusta eso, me gusta que lo aclares, porque sé que hay mucha gente que sigue con esa idea en la cabeza. Es que esa idea viene desde hace mucho. Y hay gente que no ha cambiado ese Sí. pensamiento. A día de hoy siguen creyendo esas cosas. Ahorita que dijiste eso de yo también siento y todas las vueltas, otra cosa que yo no sabía y que no hace mucho me di cuenta.
¿cómo es eso de que los psicólogos no hacen un procedimiento, o sea, no hacen terapias y estas cosas con con gente de su medio, o sea, con familia, con pareja, con amigos? Esto no se puede, ¿no? No, no. Va muy relacionado a la parte como emocional que te explicaba antes, porque lo que pasa es que con nuestra familia, con nuestros amigos tenemos una relación, entonces es mucho más fácil que las cosas que te vaya a contar esa persona te afecten también a ti y que pierdas esa Claro. objetividad, ¿ya? Entonces te vas a dejar afectar y no sé, vas a terminar pues por un lado por el que no es. ¿Sí? Como se pierde la objetividad, tú también te ves afectado, puedes pensar por donde no se debe. Eso sí Entonces, debe ser más complicado, ¿no? claro, ¿no? Imagínate que, no sé, estás en consulta y llegue tu amigo a decirte, a soltarte los problemas, tú vas a responder como amigo, no como profesional. Entonces, ese es el Exacto, punto. allá quería llegar, de que, o sea, no te vas a meter en la película de psicólogo, sino de como si lo conocieras toda la vida, como literal lo conoces. Y Exacto. Entonces tú no vas a trabajar como una guía, como te decía, sino que vas a decirle a quién matamos. Entonces, pues no es el punto. Oye, sí, a mí me sorprendió, porque, mira, ese es otro mito, porque siempre en las familias dicen, ya tenemos psicólogo para la familia. Y mira, No, y salen con el no, no, papayazo. no No, tienen, señor, no tienen. así no se, así no se puede. A mí me sorprendió mucho cuando me di cuenta. Yo no sabía, pero después, claro, uno ya se pone a captar la idea y sí, tiene razón. No es recomendable por eso mismo que tú dices. Y con eso, relacionado a eso, ¿qué consejo le podrías dar a una persona eh, pues que esté considerando buscar ayuda psicológica? Que diga, no, en plan, no sé qué hacer, no sé si ir, no sé si no ir, no sé cómo es un proceso de una terapia, o no sé si voy a llegar y de una terapia, o cuánto va a durar esa terapia, ¿sí me entiendes? Sí. No, simplemente hacerlo porque es una experiencia nueva en primer lugar. Segundo, no te va a quitar, sino que te va a aumentar, va a apoyar lo que necesites, en lo que necesites. ¿Y cómo es? Pues simplemente va a haber alguien que te va a escuchar, porque es lo principal en la psicología clínica, sobre todo. Escuchar a la otra persona y como te decía, guiar. Entonces, no solamente, o sea, solamente, mejor dicho, el hecho de ir, sentarte y expresar lo que sientes va a ser un alivio para ti, porque te estás desahogando en ese momento. Y si esa persona que te está escuchando, aparte de escuchar, te va a guiar y te va a apoyar y te va a dar diferentes recomendaciones sobre lo que necesites, pues va a ser muy provechoso para ti. Entonces, ir al psicólogo, no está mal, nos hace un bien, vayan al psicólogo. ¿Cuánto dura una terapia? Una sesión, digamos, o Eh, depende. NPS, NPS dan más o menos 20 minutos, ¿Sí? pero sí, en las EPS creo que dan solo más o menos 20 minutos 30. Yo diría que depende de cada uno, de lo que tú vayas soltando, de lo que vayas diciendo, pero no se recomienda más de una hora y media ya considero que es mucho. Es mejor pausar y dejar para una próxima sesión. Igual y va manejado pues dependiendo de cada profesional, pero más de una hora de darle y darle a un tema cuando estás muy afectado, no. Es mejor que descanses, que pienses como en esa parte como de esa visita al psicólogo en adelante y que retomes, que te retroalimentes y volver a otra sesión. No considero que más de una hora sea ya es mucho. Ya mucha charla, una hora. ¿Y te han tocado pacientes así de cuántas sesiones?
O sea, en plan, hay pacientes que en una sesión ya solucionan sus cosas y con una sesión tienen. Bueno, no Perdón por mi dependo de la lenguaje, pero es EPS que no porque, sé cómo manejarlo. no, No no, sé, en plan muy no, brusco. tranqui. Una sesión y sale. Dependo mucho de la EPS porque la EPS es la que le paga las consultas a la IPS, entonces, bueno, EPS. Cuando me envían un paciente y este paciente tiene mucha fortaleza emocional, la familia, esa red de apoyo está atenta, está activa, tiene una familia que se comunica, que le muestra amor, que está pendiente, que es comprensiva, tú dices, ok, hago un seguimiento en un mes, 3 meses, dependiendo. Pero claro, han tocado casos donde dices, a los 8 días vuelvo, ya. Ok. Depende muchísimo en estos casos de la familia, por ese apoyo familiar, por esa contención familiar, por ese amor familiar que es muy importante, sobre todo en estos pacientes que son así complejos. Y ese apoyo familiar podría ir de la mano con apoyo en otras instituciones, en otros lugares, colegio, universidad, centros de salud más pequeños y tal. ¿Qué piensas sobre eso? Pues mira, por ejemplo, como te decía, hay pacientes que me han tocado que necesitan terapia física, necesitan fonoaudiología, necesitan terapia respiratoria, necesitan que el jefe de auxiliar esté pendiente, necesitan auxiliar 24 horas, muchos están con oxígeno. Entonces, entre más ayudas un paciente complejo reciba, pues va a ser mucho mejor para él, muy beneficioso. Aparte de que va a sentirse apoyado, ¿ya? Entonces, sí. Y aparte, como te decía, como muchos de mis pacientes son abuelitos, estas otras instituciones, por ejemplo, los asilos también terminan siendo importantes porque am, hay abuelitos a los que les toca muy feo porque las familias no están pendientes, las familias no Claro. los apoyan. Entonces es complejo y pues este tipo de instituciones terminan siendo muy importantes porque muchas veces van a prestar un mejor cuidado de lo que lo están haciendo otras familias. Sí. Lastimosamente termina siendo así. ¿Sabes? También me da mucha intriga saber, tú como psicóloga, ¿cómo ves la educación sobre la salud mental, sobre la salud mental a día de hoy, en comparación de antes? ¿Ves un avance? ¿Ves que está muy necesitado todavía de impulsar esto? ¿Cómo es eso? Sí, sí, no, es un avance porque, pues, a ver, si te das cuenta, antes era mucho más común que te dijeran que los psicólogos eran para personas locas. En cambio, No, ahorita no, sí, ahorita somos y son, la generación que nos sigue, es de mente mucho más abierta, es mucho más comprensiva, entonces hay muchos tabús que se han roto y que estamos en ese proceso de ilusionar en cuanto a eso. Entonces, sería yo que se ha avanzado bastante, hemos dado un paso bastante importante, sin embargo todavía falta porque todavía te encuentras con personas con este tipo de tabú que ya los hemos hablado, entonces todavía falta, ¿no? Que se comprenda como mejor esta parte de la psicología. y ahora que dijiste eso de que es una generación un poco más abierta, ¿cómo crees que se puede promover eso, la salud mental? No es necesariamente en terapia, sino en la vida cotidiana de cada persona. En plan, no sé, piensa las cosas, respira, escribe tus problemas y los quemas, no sé. Sí, mira que ahora que se respira, la respiración es muy importante, sobre todo si somos muy impulsivos. Ok, claro. Entonces, o cuando nos sentimos mal, cuando tenemos rabia, cuando no sabemos qué hacer, cuando estamos desesperados, respira, respira, te calmas y luego lo piensas bien. También al momento en el que de pronto estamos alterados, en lugar de soltarnos y decir cosas que tal vez afecten a esa otra persona, respira, cálmate y piénsalo bien. Y mm,
Así como tratamos de cuidar nuestro cuerpo de manera física, tratar de cuidar nuestra salud emocional, nuestra salud mental, ser conscientes de que desde una sola palabra podemos afectar a otra persona, así como Es una sola verdad, palabra nos puede afectar a nosotros. sí, Entonces, es verdad. tratar de, como dicen por ahí, no hacerle al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Es muy cierto. Y ahora que dices eso, me acordé de algo, de la tan conocida y tan temida también ansiedad. Cuéntanos un poquito sobre esa cosita que mucha gente dice, ansiedad, meh, los de los tabú. Pero los que la han llegado a vivir, la hemos llegado a vivir, sí es como que, ah, no, Mm, es una cosa heavy. Cuéntanos un poquito sobre eso. sí, es horrible, va desde síntomas en los que solamente sientes como una desesperación hasta episodios en los que puedes hasta llegar a olvidarte de lo que pasó, de lo que hiciste, porque que te descontrolaste. Entonces, ahí está el punto de no normalizar tanto las enfermedades mentales, los trastornos mentales, porque siento que lo que es la ansiedad y la depresión se normalizaron tanto que ahorita, ay no, estuve depresivo. Entonces, Sí, no, una depresión severa es muy horrible y es algo que realmente no te llegas a imaginar que te pudiese pasar porque es muy horrible y tienes que cumplir con diferentes síntomas, con un cuadro clínico para recibir este diagnóstico. Y al usarlo cotidianamente, pues se ha perdido como esa importancia, digámoslo así, de lo que es realmente la enfermedad y lo feo que es ok. padecer un tipo de enfermedad de estas y los problemas que las personas que lo sufren lo llevan, con lo que tienen que enfrentarse a diario. Que hay mucha gente que cree todavía que no es enfermedad sino berrinche. Perdón por decirlo así, pero hay mucha gente que lo considera así, que dice, ah, está depresivo, ah, está ansioso, pero no ven detrás de eso los episodios que puede traer. O sea, tú lo dijiste, ¿cuáles son los síntomas de una persona ansiosa? Porque me da cosa de que también hay gente, he escuchado de gente que dice, yo no tengo ansiedad, pero a los ojos de otras personas puede decir, o sea, esos son síntomas de ansiedad. Entonces no sé Ujú. Sí, si hayan síntomas, son, ¿son síntomas fijos o cada persona tiene síntomas distintos? pues son muy, 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 muy variables, pero entre los más comunes, generalizando, que no deberíamos de hacerlo, pero pues te desesperas normalmente, te puedes comer las uñas o te picas el cuerito, te empiezas a morder, te da ese tic que empieza a hacer como con las piernas, que empiezas a moverlas así inconscientemente, Sí, como que te dan ganas de orinar, a veces, muchas veces dan ganas de vomitar y dependiendo, digamos, del episodio te puede dar cosquilleo, eh, pues en general como si se te alteraran los nervios, es como lo suele llamar la gente ya. Si te ajá, desesperas, si no sabes qué hacer, muchas veces muchas personas quieren simplemente salir corriendo, irse sin saber a qué, sin saber a dónde. Entonces, va desde eso hasta, incluso, tuve una paciente en estos días que por un episodio de ansiedad se rascó los brazos tanto que se desprendió la piel. Ya. no, ¿en serio? Sí. Entonces se laceró la piel, Wow. se desprendió gran parte de la piel de los dos brazos porque le dio un episodio de ansiedad bastante difícil y digamos que pues en su desesperación lo único que encontró fue lastimarse de este modo y pues se laceró. Sí. Estaba sí, como si se hubiera quemado con fuego, ya, de que se peló, literalmente se peló la piel. Entonces no es solamente, ay, tengo ansiedad. Es mucho más difícil y también es en parte respetar ese proceso que llevan las personas que sufren una ansiedad bastante difícil. Entonces, parte de eso, de respetar la enfermedad del otro. ¿Y cómo se podría prevenir?
un episodio de estos de ansiedad o no se puede, no sé, no sé. Bueno, como da como con mucha desesperación, vuelvo y repito, la respiración es bastante importante. Muchas personas a veces sienten como que les va a dar ese episodio de ansiedad porque ya se conocen a sí mismos. Entonces, en ese momento es bastante importante respirar para activar el sistema parasimpático, que es el que va a No, hacer ya que estamos se hablando calme técnicos acá. el sistema Sí, simpático y eso va a hacer que te calmes, ¿ya? Te calmas. Básicamente, si te calmas, entonces digamos que vas a tener ese momento para controlar tus pensamientos, para controlar tus acciones, para controlar un poquito esa desesperación que dan y nada, pues ir al psicólogo para trabajar, porque como decía desde el principio, somos muy singulares, entonces lo que le causa ansiedad a alguien no es lo mismo que le causa ansiedad a otra persona, ¿ya? Lo exacto. que me afecta a mí no es lo mismo que le afecta al otro. Entonces, por eso es importante acudir a una persona que conozca un poquito más sobre el tema. Ahora que dijiste eso, pues que somos distintos y los episodios pueden ser distintos. Sí, me gustaría saber si hay recomendaciones o tips muy generales que pueda ser prácticos para todos, para tratar de llevar un equilibrio saludable entre pues el trabajo, entre todas las cosas fuertes, entre todo lo que le puede pasar en la vida, pero como para no salirse de ese límite y para estar controladito con tu salud mental, para no estresarte, para que no te dé ansiedad. No sé si hayan tips, aparte de la respiración, obviamente, en los momentos de crisis, que uno pueda aplicar para eso, Ya. para no irse más Mm, allá, ¿sí me entiendes? No sé si hay ya. más tips. Bueno, en primer lugar, yo creo que, como te decía, es importante cuidar nuestra salud mental también. Entonces, así como nos cuidamos muchas veces físicamente, es importante que nos cuidamos mental y emocionalmente. Entonces, no hay que sobrecargarnos tal vez de trabajo o de cosas de la universidad, o bueno, de las diferentes cosas que pueda desempeñar una persona. No hay que Sí, sobrecargarse. Tratar de organizar el tiempo, tomar las cosas con calma, no se culpen por mucho menos por acciones que no estaban bajo el control de tus manos, digámoslo así. Em, Cuidarse es darse tiempo a sí mismo. Entonces, compartir tiempo con la familia, tratar de buscar un espacio para que se sienta bien uno consigo mismo. El desahogo emocional es muy importante porque en las diferentes actividades que realizamos nos sobrecargamos de emociones, de sentimientos, de problemas, de cosas que nos pasan. Entonces, digamos que cada vez le vamos sumando más y más y más ese peso a la espalda hasta que va a llegar un punto en el que no podemos más. Y literalmente estas cosas también nos dan síntomas físicos. Por ejemplo, el estrés puede llegar a un punto sí, en el que se te cae el pelo. Entonces hay que cuidarse y el desahogo emocional es muy importante, liberar estas emociones. Como te mencionaba, se puede escribir, puedes hablar con alguien, cuando las personas son creyentes, hablar con Dios les ayuda muchísimo porque igual liberan esas cargas. la fe Em, actúa. Hay muchísimas maneras en que las personas se desahogan, pero lo importante es que literalmente esos sentimientos salgan de ti, ¿ya? De algún modo. Llorando, Ok. te sacas lágrimas o escribiendo salen palabras, hablando también salen, digamos, palabras, entonces que literalmente te saques esos sentimientos del cuerpo, ¿ya? Para que, para que se sienta un alivio, como que uno se quita un peso encima, ¿ya? Y Eso, para no allá se iba. está acumulando tantas cosas. Los sentimientos pesan, Claro, ¿sí? claro, tú no has sentido, por ejemplo, eh, te va mal en la universidad o bueno, no sé, se te enferma un familiar, tú eres el mismo que normalmente cuando las cosas en tu vida marchan bien, Ah, estamos o en terapia ya, sientes, ok. o No, sí, sientes, lo uno se sientes, bajonea, claro. exacto. Entonces,
esto se acumula, si tú no lo sacas, se acumula. Entonces, yo muchas veces les digo a mis pacientes, somos una esponja y cada emoción es una gota de agua que nos va llenando y nos va llenando, entonces tenemos que exprimir esa esponja para que no llegue el punto en el que explote, sino que hay que Claro, exprimirla para que se mantenga estable. qué buena analogía esa, me gustó, muy Sí, chévere. sí, somos esponjas, Ese sería todo el nos llena, consejo, todo nos carga. ese sería el consejo para Sí, todos. O sea, es que para allá sí, sí, iba. hay que descargarnos. Quería que nos dieras ese consejo a todos. Pero primero quería saber, ya como cerrando el tema, ¿cómo ves la psicología a día de hoy y cómo la visualizas en un futuro, en la sociedad, en la vida de las personas? ¿Cómo ves cuál será el papel de la psicología de aquí en adelante? Yo espero que, que algún día nos vean como ven al médico, pero sin ese miedo que a veces le tienen al médico, ¿no? Sino como en el sentido en el que me duele algo, voy al médico. Te lastimas, te raspas, te golpeas, vas al médico. Si tienes un accidente, si te pasa algo físicamente, tú confías en un médico. Entonces, yo esperaría que los psicólogos cobremos también esa imagen en las personas de que si nos pasa algo emocionalmente, ¿en quién confiamos? En el psicólogo. Y que vayamos mucho más seguido. Muchas personas han tomado como la costumbre de hacerse un chequeo general en el médico. Entonces, también Sí. sería genial que nos hagamos un chequeo general en el psicólogo, ya, que vayamos simplemente a ver cómo estamos, a evaluarnos, a que alguien nos escuche, nos atienda y nos guíe. Uno puede ir a un psicólogo sin ningún síntoma, en plan voy y tal Porque vez, quiero, porque, a ver, existe la posibilidad de que yo vaya, supongamos una idea hipotética en la que yo vaya a un psicólogo solo por vivir la experiencia, pero ese psicólogo detecta algo que yo no identifico. ¿Eso es posible? claro, El desconocimiento claro, propio. tenemos, sí, ahí está lo que se llama autoanálisis, ¿no? Entonces, tú a veces no te das cuenta que hay muchas cosas que te están afectando y solamente como por no prestarle esa atención necesaria, pues lo dejas pasar. Entonces, Sí, ahí es donde, digamos, un psicólogo podría actuar, porque en tu discurso, en tu diálogo, pues hay cosas que van a salir inconscientemente o conscientemente y que por dejarlo pasar tú no te diste cuenta que te están afectando de alguna manera. Sí, sí, sí podría pasar. aquí yo hablando aquí, o sea que prácticamente aquí me podría estar haciendo una terapia, yo hablando y ya. ¿Eso sí lo pueden hacer los psicólogos? ¿Qué cosa? Como Pues cuando te vamos a, dicen que te van a leer el lenguaje corporal o cosas así. sí, me está leyendo la mente prácticamente aquí. Otro mito. Otro mito, sí. Matilda. Sí tiene, o sea, No, los psicólogos pueden hacer eso, o sea, en plan, tú te puedes estar hablando con alguien en la cotidianidad y puedes identificar ciertas cosas en el solo el habla. ah, podría hacerse, pero también podría crearse otro mito porque es lo que dicen. Muchas veces es otro mito. Lo he escuchado. No me gusta hablar con el psicólogo o algo así porque me va a decir cosas que no tengo, como que me va a descubrir cosas que no tengo. Entonces, Ujú. se empieza como un miedo extraño a querer hablar con un psicólogo normalmente sin ir a terapia. Eh, Podrían verse ciertas cosas, sobre todo cuando las personas, no solo los psicólogos, sino cuando las personas les llama mucho la atención, por ejemplo, el lenguaje corporal, se dan cuenta de varias cosas, pero digamos que así como que literalmente te voy a leer la mente o algo parecido, no, no, Y ahora que tocaste ese tema del lenguaje corporal y eso, sí quería saber algo. ¿Las miradas hablan? ¿El popular dicho es realidad desde el ámbito bueno, psicológico? el lenguaje corporal no es lo mío, pero yo diría que sí. Eh, Hay modos en los que, digamos que
especialistas tienen maneras de identificar cuando una persona miente, cuando se ve que está como asustada, bueno, diferentes cosas. Y esto se ve en el lenguaje corporal, que es literalmente cualquier gesto que hagas con la parte del cuerpo. Entonces, sí, las miradas hablan. Cualquiera le puede encontrar un psicólogo especialista en esos temas y ya lo, ya lo identifican. Interesantísimo. Sí. No, sí, es que es Los, un tema muy interesante. sí, los psicólogos que se van como más por el lado jurídico, los que hacen entrevistas criminológicas, eh, son los que son un poquito más especialistas en esto, pues porque en la entrevista tienen que estar observando este tipo de cosas. Claro. Oye, pero qué interesante, qué loco. Esta sección básicamente es desmintiendo mitos o confirmándolos. Sí. Quedamos asustados todo cuando encuentre con un psicólogo y sin verlo a los ojos, sin decirle nada, por el miedo a que le pillen a uno los secretos. El objetivo era que le perdieran el miedo y estos ya no quieren ir. Bueno, ya como concluyendo, sí me gustaría que nos dieras unas cortas palabras a toda la gente que pudiera estar viendo esto, eh, hablándonos sobre eso, sobre un mensaje que nos quisieras dar, alguna recomendación, algún consejo, aunque no sean consejos, ya así es. No sé, unas palabras te gustaría darle a la sociedad en general respecto a la psicología. Ay, bueno, soy pésima dando palabras, creo que mis amigos lo saben, pero am, no tratar de perderle el miedo de ir a un psicólogo, tratar de ignorar esos tabús que vienen desde nuestros mayores, de nuestra gente mayor, que digamos que no es en el único área que pasa, que existen un montón de tabús que nos impiden pues acercarnos a un profesional o aceptar diferentes temas, sino que tratar de tener la mente abierta a diferentes posibilidades, a diferentes opciones. Eh, una ida al psicólogo nunca te va a quitar, siempre va a ser enriquecedor. Entonces, sí, perderle el miedo a la psicología y a otros temas, abrir la mente, no solo a la psicología, sino a muchos otros temas que actualmente se ven mucho más, mm, ¿cómo decirlo? Se ven mucho más, están mucho más, se habla mucho más de ellos, pues. Entonces, sí, tener esa mente abierta a las diferentes posibilidades y vayan al psicólogo, ya, eso Y sería todo. desahóguense. Sobre todo desahóguense. Sí, desahóguense, desahóguense. Cuídense, por favor, emocionalmente y físicamente. Ese no, ese mensaje es muy bonito y es muy, hay que regarlo ese, hay que cuidarse en todos los aspectos físicos y mentales. Sí, es Les, muy, muy muchísimas importante. gracias. Muchísimas gracias A ti. por darnos este tiempo, ese ratico. Qué pena quitarte este valioso tiempo de tus responsabilidades laborales, pero qué chévere que nos hayas permitido este espacio para hablarle a la gente que pueda estar escuchando esto, aclarándole ciertas dudas, comentándole desde tu medio laboral y conversándole sobre un tema tan interesante y al que hay que ponerle mucha atención, como lo que es esto, como la psicología. Mucha atención, gente, sobre la ansiedad. No coman cuento, eso no es recocha, eso no es pura parla, eso es La cosa depresión seria tampoco. y hay que tenerle cuidado también. Entonces, nada, Les, muchísimas gracias, muchísimos éxitos a toda la gente que también está viendo este y escuchando este programa. Muchísimas gracias, agradecerles infinitamente, decirles que esto fue un episodio más de Pura Parla y que recuerden que lo que aquí se habla no es pura parla. Chao, Leslie, muchas gracias. Un beso Chao, te gracias ve. a ti.